Buenos días, bienvenidos a este cuarto y último encuentro de el curso de racionales y funciones. Aquí estamos con la profesora Erma. Bueno, el último encuentro es el tratamiento del GeoGebra como una herramienta complementaria para nuestras clases de matemática. Eh, Vamos a ver en qué va a consistir el curso, en qué va a consistir nuestro encuentro. Tenemos una lectura de una bibliografía obligatoria, como en todos los encuentros, un análisis de la actividad, y aquí dice participación en foro obligatorio como la tercera actividad, pero en realidad ahí va a ser, lo he puesto en recordatorio para más o menos contar y anticipar lo que va a ser el trabajo final. Entrando un poquito, recuperando un poco lo que hemos Buenos trabajado en días. el encuentro, lo que hemos trabajado en el encuentro en el híbrido, que se ha hablado del uso de GeoGebra, que lo ha explicado muy bien la profe Erma, y aquí me va a ayudar. Se propone una bibliografía en donde se habla de la herramienta que representa el GeoGebra. También, aparte de simplificarnos la vida, nos sirve también como para elaborar construcciones sencillas para los estudiantes, sobre todo, ¿no? ¿Y cuáles serían esas bondades que nos representa el GeoGebra? Que es un software libre, que hay una multiplataforma, es multiárea, o sea, no solo lo utilizamos en el área de matemática. Representa una actualización constante, y hay una plataforma donde se puede subir las construcciones y ver las construcciones de otros colegas y compartirlas. Las sugerencias para trabajar con el GeoGebra, que representa una guía de trabajo. Ahora vuelvo. Usarlo como una guía de trabajo con preguntas que nos sirvan para explorar. eh, Me dan un segundito, ahí está. Eh, para explorar construcciones que se realicen en el GeoGebra. Es el objetivo que a partir de esas construcciones el alumno pueda llegar a descubrir conceptos y también construir su propio conocimiento. Se trata de construcciones sencillas, actividades que sean de fácil en comprensión para los chicos. Se trabaja con instructivos donde les permita, se los vaya orientando para llegar a esas construcciones sencillas. Es un medio, eso hay que tener en cuenta. Cuando nosotros trabajamos con el GeoGebra, en el encuentro anterior la profe me explicaba muy bien que no se trata de centrarnos en el uso de este software, sino cómo utilizarlo para que nos ayude en esas construcciones sencillas, que represente una herramienta de ayuda, no que nos centremos en el concepto y en las herramientas y perder de foco cuál es nuestro tema. Vamos a recuperar un poquito lo que hemos trabajado en ese encuentro híbrido, que no sé si se acuerdan, habíamos trabajado con una situación que había que analizar, donde se proponía este cuadro de una excursión. Se me va de una excursión que era de salida de Santiago del Estero hasta Tafí del Valle. En ese recorrido de Santiago del Estero se pasaba por Termas de Río Hondo, y ahí están los 72 kilómetros de distancia que hay desde Santiago hasta
Termas de Riondo, después hasta La Madrid, Simoca, Monteros, hasta llegar hasta Tafí del Valle, que es el destino. Se pedía en ese momento analizar la tabla, ver qué regularidades se encontraba, cómo estaba armada esa tabla. Y había una preguntita, unas actividades, pero la idea era con esa actividad, que ahora la paso, era el próximo destino, decía las ruinas de Quilmes, que queda a 344 kilómetros de Santiago del Estero. Y la pregunta era cuánto costará el viaje, teniendo en cuenta que los precios se mantienen. Bueno, para eso, para responder esa pregunta, en primer lugar había que encontrar cuánto salía el viaje por kilómetro y cuánto el costo fijo. Y proponíamos en ese foro que escriban posibles estrategias de los alumnos para encontrar ese precio por kilómetro y para encontrar el costo fijo. Recuperando una de las incorrectas de las estrategias que proponían los colegas, era aplicar regla de 3 simple. Encontrar a través de esa regla de 3 simple el costo, pero después utilizando el precio de ese kilómetro que se encontraba para buscar el precio, o sea, compararlo con lo que estaba en la tabla, no coincidían los precios. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay un error. ¿Dónde está el error? Ir indagando a ver si se llega a la respuesta correcta, a ver si se encuentra en realidad el precio por kilómetro, porque está bien encaminado. Se puede a través de la regla de 3 simple encontrar ese precio. Y también hay otra estrategia de encontrar la regularidad en esa tabla. Por ejemplo, si volvemos a la tabla, nos fijamos que entre el Mollar y Tafí del Valle hay 10 kilómetros de diferencia. Después, entre Monteros y Achával hay 10 kilómetros de diferencia. Y podríamos trabajar con esos datos para encontrar nuestra regularidad. En realidad, la regularidad es la diferencia de los 10 kilómetros. Y también encontramos la diferencia entre los precios, entre el costo. Al hacer la diferencia entre los costos, hay una diferencia de 150. Retomando la tabla, encontramos esa diferencia de 150, volvemos. Encontramos la diferencia de 150 entre el Mollar y Tafí. Si nosotros restamos 4.755 y 4.605, salen los 150. Y si restamos 3.750, que es Montero, y Achával, nos da los 150. Entonces ya tenemos los 10 kilómetros por un lado de la tabla y los 150 por el otro lado. Encontrando esa regularidad, lo podemos trabajar y se obtiene, si dividimos estos 150 entre 10, obtenemos el precio por kilómetro. Una vez obtenido el precio por kilómetro, lo vamos a trabajar al costo y trabajamos como regla de 3 simple y llegamos a obtener 1.080. Pero nuestro precio de la tabla es 1.860. Haciendo esa resta nos sale 780. Si probamos con la otra parte que figuraba en la tabla, que encontramos la diferencia de 10 kilómetros, observamos que ese es el costo fijo, que coincide. Entonces, una vez encontrada esa regularidad, encontrado el precio de kilómetros y encontrado cuánto es nuestro costo fijo, ya se puede arriesgar no arriesgar, sino escribir una forma, un procedimiento, llegar a lo algebraico y ver que esa expresión algebraica nos sirve para calcular el resto de los costos. Y después los otros ítems que estaban en el foro.
¿Por qué retomamos eso? Para analizar una segunda actividad. Es a manera de una secuencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, para que nuestros alumnos comprendan mejor esa forma de trabajar que es la función lineal o donde hay proporcionalidad, pero no uniforme, a diferencia de lo que se proponía que los alumnos tengan como conocimientos previos. En esta situación se propone analizar un barril que tiene una capacidad de 100 litros. Dice que si el barril se lo encuentra, a ver, déjenme que corra esto. El barril se encuentra sobre una balanza, dice, y al echarle distintas cantidades de aceite, se puede tomar el peso que registra. En la siguiente tabla, dice, se registraron los distintos valores de cantidad de aceite dentro del barril y el peso que registra la balanza. La tablita está armada. Aquí también trabajamos con función lineal, con proporcionalidad no uniforme. Si ustedes se fijan, está completa la tabla. Hay que realizar un análisis, buscar la regularidad, como en el problema anterior, como en el problema de la excursión. Pero podemos sino proponemos otra forma que nos facilite ese análisis, y es el GeoGebra. Si nosotros en el GeoGebra insertamos los puntos, buscamos todos esos puntos volvemos a la cantidad de aceite en litros, los 5 litros, y el peso del barril, que es 303,7, 20 litros y su correspondiente peso, vamos marcando esos puntos en el GeoGebra y obtenemos como lo que aparece en la imagen. ¿Qué hacemos después? Unimos esos puntos mediante una recta y fíjense cómo aparece esa expresión algebraica. Aparece que y es igual a 0,74 más 3, por X, que serían los litros, más 300. O sea, que nos facilita la vida, porque si nosotros hubiéramos trabajado de esa forma con la tabla del viaje, de la excursión a Tafí, salía muy sencilla esa fórmula de la ordenada al origen, o sea, el costo por kilómetro, y la ordenada al origen, que sería el costo fijo, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que resumimos utilizando el GeoGebra. Ahora, la siguiente forma de trabajar es proponer lo que pedimos, lo que proponemos aquí, es la tabla vacía. ¿Ustedes creen que los alumnos podrán completar esa tabla? ¿La podrán resolver? ¿Qué les parece? Profe, ¿vos quieres aportar algo? A lo mejor he hablado muy rápido y he omitido algunos detalles. Hola, buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a todos al cuarto encuentro de esta capacitación. Y bueno, quería acotar, la estaba escuchando a la profe Marce y quería acotar algunos detalles en cuanto a las sugerencias de esto. Ella al principio, que eso lo habíamos notado en el encuentro anterior, es muy importante que nosotros sepamos hacer o proponer guías de estudio antes de proponer las actividades con GeoGebra, porque son con simples preguntas en donde los chicos van a usar herramientas sencillas
y no necesitan tener un conocimiento avanzado de GeoGebra. Hay una, como decía ella, hay una línea muy delgada entre lo que es usar GeoGebra en matemática y construir objetos, o sea, contenido o conceptos de objetos matemáticos con GeoGebra. Podemos utilizar una clase aparte para enseñar las herramientas de GeoGebra, porque eso es muy amplio, pero si queremos enseñar a construir un objeto, entonces eso ya tiene que estar armado y con, lógicamente, previamente por nosotros, una construcción pensada, cómo lo van a hacer, qué preguntas les vamos a hacer puntuales, como para que ellos no necesiten esos conocimientos de tantas herramientas que tiene GeoGebra. Ayer hablamos con la profe Farut acerca de lo que GeoGebra te propone. A veces no hay ni necesidad de hacer construcciones con GeoGebra, porque vamos al GeoGebra Tube, que le llama, que es una plataforma en donde, pero docentes de matemática y aficionados a GeoGebra suben construcciones y lo único que tenemos que hacer nosotros es bajarla, reutilizarla, o sea, tenemos un montón de propuestas. O sea, a veces la podemos hacer nosotros y otras veces buscando en el GeoGebra Tool podemos bajar la construcción porque es de, es de uso libre. Lógicamente que nos piden que nombremos quiénes son los autores, la bajamos a la construcción y la ofrecemos a nuestros alumnos. Es decir, que tenemos muchas posibilidades para usar. Bueno, aquí la profe Marcia ha comparado cómo es la forma de trabajar dos actividades. En la primera era, digamos, buscar desde lo aritmético las relaciones entre las distancias y los costos. Es decir, que hay un trabajo de conocimientos previos, de hacer cálculos, de que hagan cálculos con la calculadora o con lápiz y papel, es decir, que hay un trabajo aritmético que es necesario para conocer cuánto vale el kilómetro, cuánto es el costo, para que ellos puedan aplicar ese procedimiento en las preguntas posteriores. Entonces, eso es más bien cálculo aritmético. Pero fíjense que la diferencia con respecto a este nuevo problema, que es el problema del barril, que si lo leen, lo puedes poner, profe Marce, por favor. El problema del barril, gracias. Ese problema ahí está, es lo que pesa el barril más lo que uno le va aumentando en cuanto al aceite que le va aumentando. Entonces, ahí hay dos variaciones. El barril que lógicamente tiene un peso fijo y se le va aumentando al agregar el aceite. Aquí cuando le ofrecemos, y es una tabla que está completita, o sea que podríamos preguntarle, ¿cuánto es el peso del barril? ¿Cuánto es el peso por cada litro de aceite que se le agrega? Y volver a hacer, como en el caso anterior, nuevamente el trabajo aritmético. Pero con GeoGebra, como decía ella, es como que nos avanzamos en el proceso y nos es más fácil. Bien, pero aquí hay que enseñarles algunos detalles, que cada par de valores que aparecen en cada renglón, digamos, o en cada línea, o en cada fila, eso me representa un par ordenado de valores. Que eso tranquilamente, ese par ordenado, lo puedo llevar a un sistema de ejes cartesianos y que cada uno de esos pares de valores me representa un punto en el plano. Lo llevamos a GeoGebra y lógicamente ahí tenemos que también trabajar con la cuestión de las escalas. Ese es otro aprendizaje, no solamente con GeoGebra, sino también en hacerlo con lápiz y papel. Es decir, enseñarles escala, porque si ustedes se fijan en la tabla, son valores que no lo vamos a hacer uno a uno. Entonces le pediríamos, miren, ¿cómo lo vamos a
hacer el qué escala vamos a usar tanto en el eje horizontal como en el vertical. Porque si ustedes intentan hacer con GeoGebra estos mismos valores con la escala 1 a 1, no les va a aparecer en la pantalla. Fíjense, profe Marce, ¿puedes poner la imagen de los puntitos, por favor? Sí. Otra cuestión, ¿no? Aquí estamos trabajando con números decimales también. Claro. Claro, la cuestión de la escala es muy importante. No, más Sí, sí. adelante. Es muy importante porque los chicos van a decir, profe, ¿cómo hago para marcar un 50? ¿Cómo hago para marcar un 20 si lo hago 1 a 1? Entonces ahí también está inserto en la enseñanza de la escala, el lápiz en papel y también con GeoGebra. Porque aparecen, si lo hacen 1 a 1, van a aparecer todos juntos, utilizando el GeoGebra, van a aparecer todos juntos como si fuese que están todos pegaditos uno con el otro. Pero si usamos la escala adecuada tanto para el eje horizontal como el vertical, ahí podemos ver cómo va aumentando o van creciendo o se pueden ver bien definido cada punto de la tabla. Bueno, ese es el primer paso, poner cada punto, hacerle saber que cada par de valores me representa un punto en el sistema de ejes. El otro dato a trabajar también la cuestión de las escalas. Y bueno, y ellos seguramente van a observar que todos los puntitos están alineados y van a decir, epa, aquí hay algo. Y va a surgir la Claro. necesidad de decirles, bueno, evidentemente todos esos puntos están dentro de una recta que también la podemos hacer a través de GeoGebra. Y aparece la recta definitiva, que aparece en el otro, creo que en la otra diapositiva, profe. Sí. O sea, ¿qué me gustaría invitarlos? Porque todos seguramente lo tienen al GeoGebra, invitarlos a trabajar con esa tablita y seguir los pasos que aquí la profe les está contando que se ha seguido para este gráfico, que es insertar los puntos y después unirlos a través de una recta, pero como explicaba la profe, las escalas. Si se animan, ir trabajando en el GeoGebra, ponemos la tablita de nuevo, los valores. Pregunto a los profes, ¿tienen a mano el GeoGebra para ver si se lo puede trabajar? Lo pueden tener en el celular también, pueden dejar activado el Zoom y si pueden, lo pueden tener o en la compu Sí, o profe, bien. yo tengo el GeoGebra. Ahora inserto la tabla y veo qué resultado obtengo. Gracias. Buen día, profe. Buenos días a todos. Bueno, Mi caso no lo tengo instalado en el teléfono, en la computadora, pero estoy trabajando ahora. Así que cuando vuelva puedo hacer esas aplicaciones. perfecto. Yo, profe, estoy con el teléfono, pero ya veo cómo lo manejo desde aquí. Bueno, Bueno, mientras vamos contando que esta actividad la hemos trabajado nosotros, hemos hecho nosotros la gráfica, en realidad la profe Erma ha sido la que se ha puesto a hacer la gráfica en el GeoGebra y me mostraba cómo trabajar la parte de la escala, porque la verdad yo esa parte no la sabía trabajar. en realidad
o sea, si tendría la posibilidad de hacerlo por mí, en una de esas podría compartir la pantalla de GeoGebra. Mi problema está con el Zoom, que lamentablemente no puedo compartir con mi compu porque cada vez que entro en Zoom me pide actualizar todo el sistema y la verdad que me da miedo. Digo, en una de esas pierdo todo y no, me quedo ahí. Pero de todas formas, vamos a desde el profesorado, que varios o sea, saben que trabajamos en el ISPP número 6 de la ciudad de La Banda. Vamos a organizar un club, que lo vamos a llamar Club GeoGebra, y bueno, que va a depender del profesorado, y vamos a usar otra plataforma y le vamos a enseñar estas herramientas. Le vamos a usar que es tan importante para los profes de matemáticas. Entonces, bueno, para eso les debemos. Eso está en De, proceso. de todas maneras, aquí queda la grabación, queda el video, y la profe ha ido explicando la cuestión de la escala. Que una vez que nosotros, ¿no se la quieres explicar de nuevo, profe? Yo lo que primero les recomiendo es que en donde dice entrada, pues pueden tener diferentes tipos de versiones. En donde dice entrada, coloquen paréntesis y entre paréntesis coloquen cada punto, es decir, cada par ordenado de valores. En el primer caso van a colocar 5,303.7. Para el peso que registra la balanza, no vayan a querer colocar coma con GeoGebra, sino punto. Porque si no, no los va a leer, les va a decir que está mal escrito, no les va a aceptar. Entonces, cuando haya una coma, por ejemplo, de un decimal, con GeoGebra no utilicen coma, sino utilicen punto. Entonces sería, abran paréntesis, la primera coordenada sería un 5 y la segunda coordenada sería 5,303.7. Hacen el enter y aparece el punto. Si van en el segundo punto, vuelven a abrir el paréntesis y solito el programa les va dando nombres, porque ya lo lee que es un punto. En la segunda línea van a tener un 20, abren paréntesis, 20,314.8. Es decir, que cuando aparezca un decimal no coloquen la coma, sino tienen que colocar un punto, porque así lo lee la aplicación. Y lo mismo en los otros. Cada vez que no es necesario que le pongan un nombre, porque la misma aplicación le va asignando un nombre. Le va asignando un nombre y todos van a ser nombres distintos, pero por ejemplo, si yo le quiero asignar otro valor a la A y yo al próximo punto le quiero poner el nombre A, entonces no me va a permitir que dos puntos tengan el mismo nombre. En todo caso lo va a distinguir con una prima, con una segunda, lo va a distinguir porque no pueden tener dos puntos el mismo nombre. El mismo sistema, la misma aplicación le va asignando un nombre diferente. Y tiene que haber algo que lo distinga. Todos esos detalles lo hacen desde el campo donde dice entrada. En donde dice entrada, ahí van colocando todos los valores. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, quieren si ustedes le dan el enter a todos esos puntos, ¿qué va a pasar? En la pantalla con la escala usada 1 a 1, no va a aparecer el punto. No va a aparecer. ¿Por qué razón?
porque es un punto que está, digamos, fuera de la pantalla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sobre la pantalla van a cliquear con el botón derecho y van a cliquear en donde dice, va a aparecer, cuando cliquen sobre la pantalla va a aparecer una ventana flotante que les va a aparecer que utilicen el zoom o bien dice eje X, dos puntos, eje Y. Entonces, cuando ustedes aprietan en ese eje X, Y, aparece como una comita en donde en forma paralela sigue apareciendo, va a aparecer la escala. Está la escala 1 a 1, 2 a 1, 5 a 1, 10 a 1. Entonces, en base a esa escala, ustedes van eligiendo de tal manera que pueda aparecer los puntos que ustedes marquen. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos elegido la escala, ay, no me acuerdo qué escala habíamos elegido, Marce. 5. 5. No, Sí. me parece que No. era 1.50. No me acuerdo, la verdad. A ver, voy a ver ¿lo puedes poner en la imagen? ¿Puedes poner la O sea, imagen? quería compartir el GeoGebra, pero No, me parece que es mejor que no, no, porque lo que nos ha costado compartir, no. A ver. Fíjense, la escala sí, está de 5, 5, entonces, sí, a ver, esperen un segundito. sí, porque me acuerdo que me mostrabas y me decías, bueno, aquí la escala, porque les cuento que la profe me ha enseñado, me ha enseñado esta parte, ella es la especialista en GeoGebra, y me decía, no, la tenemos que trabajar a escala y vamos a aumentar, y bueno, y ahí me mostraba cómo hacerlo, y me acuerdo, 20, 3, 14, 8. No me acuerdo en realidad cuál era la escala que... pero así era, de 5, como te decía. ¿Cuál es la cuestión? Tengo la imagen lo tengo el GeoGebra, pero no la quiero compartir porque tengo miedo que se desconfigure todo de nuevo y Sí, entonces sí, ya nos ha pasado. Nos ha vamos a... pasado al principio que casi, pero me parece que esa es la escala, profe. Bueno, ya les digo cuál es que estamos usando. La escala que estamos usando es de 1 a 10. 1 a 10. Ah, Así la van a cliquear. ¿Y en cómo hacemos el acercamiento? Van a donde dice Zoom y en el Zoom nos da la posibilidad que nos alejemos o que nos acerquemos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos vamos a alejar un poquito como para que puedan ser visibles los puntos. Me tengo que alejar porque si no, así tal cual como aparece usando la escala ya les digo, es de 1 en 10, esa es la escala que estamos usando, 1 en 10, en forma normal tampoco lo vamos a visualizar, porque son valores muy grandes
para el eje Y, muy grandes. Entonces, una de las formas de que se puedan ver los puntos bien alineados y separados es utilizando la escala 1 en 10 y utilizando el zoom por alejamiento. Alejándonos de la pantalla, así lo vamos a poder visualizar un poco más. Esa era una de las dificultades que se iba a presentar al trabajar con la excursión, porque en la excursión tenemos los costos, que son números que superan los 1000, y va a ser complejo. Entonces, pero aparte se necesitaba todo ese trabajo aritmético para que el chico vaya estableciendo esas relaciones y vaya fijando y diferenciando los tipos de funciones, de la función uniforme proporcional de la no proporcional. O sea, el trabajo aritmético es importante y es necesario. ¿Por qué? Porque de ahí surge esa expresión algebraica que es la ecuación de la recta. Entonces, se necesitaba todo ese trabajo aritmético para poder llegar al fin a una expresión algebraica, que tal vez no va a surgir con solo ese trabajo del análisis de la situación de la excursión. Claro, no surge. No va a salir ahí. Es necesario seguir trabajando, proponiendo otras situaciones para que sigan estableciendo esas relaciones que podrían haber elaborado correctas o no, y seguir trabajando, generar, como siempre decimos, ese trabajo en grupo para generar ese espacio de discusión colectiva, donde a través de ese compartir con el otro y de aprender con el otro, surgen ideas. Y a través de esas ideas surge la respuesta. Y seguramente en algún grupo podría surgir esa expresión, pero con una sola actividad, con el análisis de una sola situación, difícilmente salga, porque no es fácil para el chico esto. No es fácil para nuestros alumnos trabajar así de esta manera, sobre todo si no están acostumbrados, porque bueno, no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Hablábamos con la... Otra de las formas, profe, es presentando otra situación con valores más pequeños, como para que no tengan problema para usar escala. Es decir, Claro. adaptar el problema, por ejemplo, en vez de que el problema del barril sea, o sea, tenga un valor o un peso inicial de 300, bajarlo un poquito y decir, bueno, vamos a hacer de que tenga 10 o tenga 5 kilos de peso inicial. Entonces ahí es como que se va a, a, a trabajar con escala normal sin necesidad de hacer este tipo de transformaciones en las escalas. Eso también es otra alternativa para que les sea fácil, no solamente a nosotros, sino también al estudiante, que ellos puedan bajar los valores y puedan trabajar tal cual como lo indica GeoGebra, con el 1 a 1, con la escala 1 a 1. Esa es otra alternativa. Sí, Claro, profe, eso es para... Sí, Cari. sí, profe, yo lo he hecho y tiene razón la profe, no lo encontraba los puntos. Pero bueno, como estaba con el celular, había que ir dándole zooms y buscando más o menos lo- los puntos que eran a la altura de 300 y ahí recién los he encontrado. Decía, pero no lo encuentro, ¿dónde están? Pero bueno, había que hacer zoom, o sea, hasta que llegue a lo que es el valor de Y, en este caso, y recién lo encontrábamos a los puntos. O sea, más que nada es también indicarle a los alumnos, porque esa situación nos puede pasar, y bueno, cómo solucionarla. O sea, y la otra opción es lo que dice la profe, que ellos cambien de número para que vean, jueguen cómo es el tema de las escalas y puedan, digamos, comprender cómo se va manejando dentro de lo que es el GeoGebra. Claro. O sea, muy bien, Karina, es tal cual. O sea, para introducirlo puede ser con valores más pequeños
Y después, bueno, haciendo uso de escalas, también trabajar valor, con valores más grandes, como para que vean que es posible trabajar, no solamente con lápiz y papel, sino también con GeoGebra. Claro. El tema es, volviendo a lo que decíamos hace rato, de la necesidad de trabajar, ¿no? Eh, y recalcando, GeoGebra es una herramienta auxiliar y está muy buena la propuesta. Todo lo que se puede hacer a través del GeoGebra y lo que nos simplifica, pero no lo hemos puesto desde entrada, desde el principio, porque es importante trabajarlo algebraico, trabajar estas regularidades, porque es una forma de que el chico vaya construyendo relaciones. Vayan estableciendo esas relaciones y vayan estableciendo las diferencias que hay dentro de la función lineal. Otra cuestión, lo que estábamos sugiriendo recién con la profe, decíamos que con una sola situación es imposible. Necesitamos de una segunda situación y tal vez una tercera hasta que los chicos lleguen a afianzar esas relaciones, lleguen a afianzar, a entender esas relaciones, porque de un principio no va a ser fácil. Recalco, no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros, los tiempos nos surgen, los tiempos son cortos, la planificación nos apura, nos desespera esa que hemos hablado en todos los encuentros, esa ansiedad porque de cumplir, de llegar, de que todo lo planificado se cumpla hasta fin de año y que es imposible. Nosotros aquí sabemos que esto demanda tiempo. Hablábamos con la profe de que esa situación de la excursión en una clase no se lo termina. Una clase no es suficiente. Y 2 clases, seguro. Y tal vez necesitemos de una tercera. Depende de la cantidad de horas que tengamos también disponibles en nuestra carga horaria. Pero 2 clases seguro. En una clase no lo van a terminar. No sé qué opina el resto de los profes, porque cada uno tiene un grupo de trabajo, saben la capacidad de sus alumnos, saben hasta dónde pueden llegar, y me gustaría escucharlos. ¿Qué les parece? ¿Es posible que en una clase surja todo, que con esa clase, con esa situación de la excursión, salga esa expresión algebraica? Profe, por ejemplo, hoy me ha tocado la residencia y era un nuevo tema, función lineal, y los chicos me han dictado directamente la fórmula. Y la fórmula yo la estaba planeando para el último. Y ellos le han captado la primera, o sea, depende del grupo de chicos o el humor que tengan también. Claro, claro. Porque a veces sí hay días donde me cuesta más, pero hay otros días donde ellos están muy rápido o avanzan más y tengo que tener actividades de refuerzos, como quien diría, para que no se queden con eso nada más. Claro, claro. ¿Para qué? Para mantener, fijar esas relaciones que los chicos están estableciendo, ¿no? Es necesario. Por otro lado, hay que tener en cuenta, Rita, ¿te ha salido la ecuación de la recta? De la función de esta profe la que acaba de pasar usted, Ajá, de esta. los puntos le he marcado, me falta que me trace la recta, No, porque no, te estaba decía ampliando. con los chicos, Ah, Rita. con los chicos sí, hoy, La ecuación de la recta te ha salido. sí. Ellos me lo han dictado realmente con una situación problemática. Ah, Muy bien. mira, qué bien, qué bien. Porque era con tabulación con una tabla y bueno, ellos antes de eso querían hacer en cálculo auxiliar, entonces ellos me iban dictando lo que la situación problemática les brindaba de datos. Ajá, Entonces sí, A ver, más fácil. hay un detalle que es algo, o sea, que a veces es muy, ¿cómo le puedo decir?, significativo en el momento de seleccionar con qué datos juegan. Creo que eran datos pequeños, entonces ellos se podían dar cuenta, creo que es así, Rita, no sé si es así, pero los datos pequeños era como
podían o sea, mirar de poquito cómo era el procedimiento. O sea, es mucho más fácil cuando comenzamos con datos pequeños, con datos de valores pequeños. Y después vamos aumentando como de complejidad para ver si se dan cuenta. Ah, en este problema se necesita algo así previo, porque encima aparecen números decimales. Entonces, cuando ven números decimales, como que les escapan un poco a la cuestión. Se asustan, le tienen miedo. A Por la eso, fracción. sí, ¿se acuerdan que el primer encuentro nuestro, el primero y el segundo encuentro, ha sido el trabajar con números racionales y el poder visualizar y que el chico aprenda cuántas veces ese número racional está contenido en un número entero? Y eso es lo que cuesta, y por eso les cuesta tanto la recta numérica, porque ellos no se dan cuenta las veces que está contenido un número racional, una fracción, en un número entero. Fíjense que aquí está la propuesta de dar una tabla vacía, de dar cuánto pesa el barril, el litro de aceite y que se lo complete. ¿Con qué datos creen que los chicos trabajarían? ¿Con qué números trabajarían? ¿Qué les parece? ¿Trabajarían con números fraccionarios? ¿Qué les parece, colegas? En esta tabla, si nosotros proponemos a los chicos, nosotros proponemos a nuestros estudiantes pondrían ahí números decimales o pondrían fracciones. Me parece que todavía siguen con el GeoGebra. Profe, yo considero que van a seguir trabajando con decimales porque de decimal a fracción también como que hay un pasaje y aquellos que no lo recuerden se van a quedar con el número decimal directamente. Uh-huh. Y Nosotros observamos también que sí, cuando lo ponen a los números decimales en la recta, por ejemplo, el número que sale ahí que dice un litro de aceite pesa 0,74. Yo tenía un caso de cuando ubicaban el 0,74 en una recta numérica, agarraban y medían los centímetros o milésimos que tiene la regla. Entonces con los rayitas de la regla se ubicaban. Entonces pasaban del 0 y contaban 1, 2, las rayitas bien chiquititas. Entonces así lo ubicaban directamente los decimales y cuando era fracción como que ya no lo sabían ubicar. Por eso es un caso que yo me acuerdo cómo lo ubicaban, pero no considero que todos lo hagan así. cuando nosotros hemos pensado, gracias Rita, cuando nosotros hemos pensado en esta situación, lo primero que hemos dicho con la profe, van a poner números enteros, números naturales, ni siquiera, o sea, y números pequeños. Lo primero, si ustedes se fijan en la tabla que nosotros proponemos aquí, está el 5, el 20, el 33, el 50, y nosotros decíamos, los chicos no van a poner esos números, iban a poner, suponíamos, a partir del 1. Bueno, no sé. ¿Qué Claro, opina lo el que, resto? profe, Sí, 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 Cari. sí, coincido en el que ellos iban a trabajar en cantidad de aceite por litro, ellos iban a trabajar con números pequeños. Imposible que pongan 10, 20, 50, imposible, porque ellos se van a manejar en esos números para ubicarse en la recta. Pero también está la otra en lo que dice Rita, que como ellos tienen una información y cuando ellos ven un tipo de información, un dato, ahí es donde ellos se confunden. Entonces,
empiezan a querer utilizar el dato que tienen y lo fácil que para ellos es. Entonces, en este caso, no iban a trabajar con 30 kilos, 40, sino iban a trabajar con poquito, pero se iban a confundir con ese 0,74 kilogramos. Entonces, ahí es como que se les iba a hacer, digamos, ahí va a estar el enrollo para ellos y la complicación o sus dudas, y capaz que de otros lo iban a trabajar, como usted dice, directamente con números enteros, como para ver qué es lo que ocurre en en ese eje, y después recién cuando comprendan, pasarlo a trabajar con lo que es decimales. En mi caso, que también estoy trabajando con función lineal, por ejemplo, a ellos yo he empezado de lo más básico, pero igual es como que así, pasito por pasito, ellos iban comprendiendo. No de golpe, no han tenido la misma reacción que los alumnos de Rita. ¿Pero por qué? Eso depende también de lo que, del año anterior, o de lo que vienen, algunos conocimientos extra, y no necesariamente, o sea, no todos los alumnos van a llegar a comprender de la misma manera. Siempre hay un grupo que sí la capta, pero no todos. Yo tengo 39 alumnos y tengo un grupo de 10 alumnos que lo sacan al toque, pero los demás no. Entonces, para esos demás, yo tengo que pensar y ser equitativa o equilibrar y empezar, digamos, a balancear y hacer paso por paso para que aquel que le cuesta se nivele con aquel que ya la captó. Entonces, creo que ellos van a trabajar con números enteros, un grupo, y el otro grupo sí va a ir directamente, porque ya lo comprendió, con los decimales. Bien, muy bien. Comparto, Gracias, gracias, Karen. comparto lo que dice Rita y Cari, pero hay algo que también puede hacer la diferencia, es en cuanto a no solamente a la dinámica del docente, sino también a la propuesta del docente. Porque si nosotros desde el inicio lo acostumbramos al estudiante a que trabaje con el -2, -1, 0, 1 y 2, es como que el chico se va encasillar Encasillando. en valores, se va a encasillar en esos valores. Entonces, tenemos que, inclusive, cometemos el error de colocarlos ordenaditos, por orden de aparición en la recta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia si nosotros colocamos valores grandes? Bueno, en este caso tienen que ser todos valores positivos, y que incluso estén desordenados. ¿Por qué no le puedo dar desordenado? ¿Por qué no le puedo dar un 20, un 5, un 40? Entonces, darles en esa, digamos, posición, vamos a llamarle desorganizada, para que vean que me da lo mismo que yo los coloque ordenados o no, porque la idea no es esa, sino la idea es que encuentren las relaciones que existen entre los valores, y que cuando vayamos cuando vayamos al gráfico, digamos, ahí sí me van a aparecer los puntos ordenados. Ahí sí me van a aparecer ordenados, aunque la tabla esté totalmente desordenada. Entonces, no solamente depende del estudiante, sino también depende de nuestra propuesta. Primero, que no les demos siempre valores acotados, valores pequeñitos, sino que los desacostumbremos a eso, que les demos valores diferentes, que no necesariamente estén organizados ni ordenaditos, que estén desordenados, para ver qué hacen ellos, cómo actúan. Así, cuando lo traspasen al plano, ahí sí van a aparecer ordenados. Y ahí van a decir, ah, mira, están todos ordenaditos, evidentemente todos siguen la recta, responden a una función lineal. Claro. ¿Cuál es la cuestión también? Generar ese desequilibrio, ¿no? Exactamente. Primero, volvemos a lo anterior, a los conocimientos previos que tienen los chicos. Partir de ahí, qué es lo que ellos saben, qué es lo que les falta fijar,
y trabajar a partir de ahí. Pero también, como dice la profe, sacarlos de ese estado de confort y generar ese desequilibrio necesario para que el chico empiece a razonar, para que el chico empiece a pensar, para que empiece a construir su conocimiento y que no siempre nosotros le tengamos que dar todo servido, porque ellos ¿qué hacen? ¿Qué sigue, profe? ¿Cómo se hace, profe? ¿Qué le pongo, profe? Que tengan esa independencia. Si bien es cierto, nosotros estamos nosotros ahí para orientar, para guiar, pero también que ellos aprendan y tengan esa independencia de trabajar, esa independencia de trabajo, que a veces nosotros, repito, porque nos apura los tiempos o porque nos gana nuestra ansiedad, no le estamos dando ese tiempito y decimos, no, se me está yendo la clase, se me termina la hora, se me pasa la hora y no termino de dar el tema. Pero tenemos que dominar ese problema de ansiedad que tenemos y darles más libertad a los chicos, darle más tiempo y darle más espacio, que trabajen en grupo, que surjan las ideas y a partir de ahí, de esas ideas, trabajarlas y no decirle a nosotros, no, eso está bien, pero lo podemos, porque no decimos eso está mal, no le decimos ya a los chicos eso está mal, no. Eh, a ver, ¿cómo lo podemos mejorar? Vamos a trabajar esta idea. Y no lo hacemos, no lo hacemos. Nos han dado la respuesta correcta y listo. Ah, sí, así es. Mira, Otro ajá, detalle, profe, y a todos los profes que nos acompañan, eh, no, la otra, la puedes poner la que estaba, no, ¿a cuál, profe? la de Bueno, después de vuelvo a esto porque les quería mostrar algo. Decime cuál quieres. la tabla que está vacía. Cuando nosotros le damos la opción de una tabla vacía o le decimos, bueno, organizar los datos en una tabla, en una de esas, o sea, comienzan a también inclusive a poner números negativos. Y les puedo asegurar que va a pasar. Va a pasar y ustedes le van a decir, pero a ver, ¿por qué ponemos números negativos? Puede pasar de que el barril tome una cantidad de aceite de valor negativo, eso es por un lado. Por el otro, le podemos dar la opción de darle solamente la consigna y decirle, mire, hagan una tabla de valores con todas con las variables que intervienen y no darles el enunciado o cuáles son las variables que aquí intervienen. Fíjense que aquí están puestas en la primera fila cantidad de aceite y el peso en total en la balanza. O sea, puede ser que le digamos, o sea, que le demos la tabla sin nada, solamente la consigna. Entonces ahí va a estar la necesidad de que ellos digan, a ver, ¿y qué es lo que varía? ¿Qué vamos a poner en la fila inicial? En la primera, ¿cuáles son los datos que van a variar? Entonces ahí va a haber una necesidad de lectura, de volver a releer de nuevo, a ver, ¿qué iría qué datos irían en la columna de la izquierda, qué irían en los de la derecha? Entonces, darle directamente una tabla vacía, de decirle, bueno, ustedes, en base a la lectura de la consigna, analicen cuáles son las variables que intervienen, cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, y coloquen valores. Y ahí hablamos de la libertad, de la independencia que tengan ellos de hacer siempre y cuando basados para ver hasta dónde tiene sus conocimientos, porque para hacer esa tabla necesitan haber diferenciado la variable dependiente de la independiente. Y si no la han interpretado, cuál es una o cuál depende de cuál, entonces estamos en un problema en volver a revisar ese concepto. Sí, profe, y creo que eso es lo que más le cuesta a los alumnos, porque si le damos, como coincido totalmente, que si le damos la tabla ya con los títulos, que es lo que ellos tienen que poner, solamente los datos, les resulta, o sea, ¿qué hacen? No releen la actividad
incluso ponen números sin entender la consigna. Como usted dice, van a poner negativos porque están acostumbrados a poner -2, -1, 0, 1, 2, 3 en la tabla. Entonces van a hacer porque no leen, no releen, entonces dicen, ya tengo la tabla lista. En cambio, cuando se les da para que ellos mismos encuentren la variable, ahí es donde se ponen a analizar y empiezan con las dudas, profe, puede ser esta variable, puede ser, entonces ahí empieza el debate o entre ellos, porque me ha pasado también en actividades, le he dado una actividad como ejemplo con los títulos de la tabla para completar y luego sin ellos. En realidad en la clase siguiente teníamos que recordar lo que habíamos visto y no se acordaban que iban como título, o sea, porque no habían releído la actividad, no habían analizado todo. Obviamente que un grupo sí, como les digo, y el otro no. Entonces había que rever todo de nuevo. Pero me parece, como usted dice, más accesible para que ellos trabajen, de darles que ellos mismos analicen la situación problemática y ellos concluyan cuál es la variable dependiente y la independiente y pongan sus datos. Claro, muy bien. Profe, Gracias, ahora que Tania. sí, yo estoy de Claudia, acuerdo, buenos días. que ellos tienen que, los chicos les cuesta reconocer las variables, dependiente, independiente. Sí. Entonces yo pienso que tienen que, bueno, le tenemos que enseñar cómo reconocer bien estas variables y ahí ellos donde van a poder realizar mejor la tabla con los datos que tienen. Eso es lo más básico. Sí, sí, eso es lo que más les cuesta a ellos. Porque cuando uno le da la tabla ahí, dice, esto va a ir en este eje y Claro, claro, sí. Profe, sí. Miriam. sí. Bueno, para mí siempre cuando yo enseño les doy de dos maneras a los alumnos. Por una parte, hago un ejercicio que sea no tan complicado para poder introducir en el tema y les hago, por supuesto, llevándolo a la parte gráfica. Todavía no he trabajado con GeoGebra con ellos. Y la otra lo hago de forma inversa. Les doy un gráfico, después que ya más o menos han asimilado un poco, les digo, bueno chicos, ahora van a hacer la segunda actividad. Y bueno, ellos esperan que sea similar a la anterior. Y no, les doy un gráfico. Bueno, me sacan todos los elementos. Pendiente, ordenada al origen y al último, lo que me gusta hacer es que ellos aprendan a hacer una interpretación. Le digo, no me gusta que el ejercicio quede ahí, me gusta que siempre ustedes interpreten. En base a la situación problemática, les digo que hayan trabajado, ustedes vean más o menos qué significa, qué es esa ordenada al origen, por qué es para arriba, como ellos dicen, profe para arriba, bueno, es pendiente positiva. ¿Por qué ustedes creen que es pendiente negativa? O sea, que me saquen al último, hagan una interpretación como para poder concluir el tema. Esa es la otra manera de trabajar. Muy bien, perfecto. Sí, Miriam, gracias, tal cual. Aquí, si ustedes se fijan, ¿qué información? Que los chicos aquí, ¿qué información tenemos aquí? ¿Qué información nos está dando esa fórmula? ¿Qué nos dice? ¿Qué significa ese 0,74? ¿Qué significa esa X que está ahí? ¿Y qué significa ese 300? ¿Cómo lo relaciono con esa recta que está ahí? Porque si es cierto, el GeoGebra me ha dado toda la información, me ha dado la fórmula, me ha dado la ecuación, pero ¿qué significa? Que ellos puedan leer esa información, nos puedan contar lo que han obtenido después de la gráfica. Tal cual, profe, la interpretación y la parte analítica es lo fundamental, porque tampoco es de que los alumnos vayan directamente a GeoGebra, porque ustedes saben, todos sabemos que en una evaluación no lo hay. Entonces, no, vamos a trabajar, eso es una complementación de la actividad. Bueno, ahora verifiquemos si con el GeoGebra nos da lo mismo que ustedes están graficando en la hoja. Así es. Sí, O- y que ellos sepan, y que ellos puedan hacer una lectura, ¿no? Sí.
Sí, profe. Perfecto. Claro, es como hacer de atrás para adelante a lo que estamos acostumbrados. Nosotros, ¿cuál es el proceso genérico que hacemos? Damos la tabla, completen la tabla, pongan los puntos, vean la recta, vean la fórmula. O sea, ese es el proceso normal que nosotros hacemos. ¿Qué pasaría si le damos el proceso inverso? Es decir, miren, un barril hace tal cosa y cuando hacemos con GeoGebra obtenemos esto. Entonces, yo, como dice la profe Miriam, les pediría qué significa esa fórmula, ubiquen esos puntos en una tabla, es decir, hacer todo el proceso inverso para que vean que, o sea, uno puede trabajar de una manera o de la otra, porque como ahí dicen los profes, ahí interviene mucho la interpretación. Entonces, trabajar en manera inversa, decir, bueno, a ver, coloquen esos puntos que están ahí en una tabla. Desde ya les digo, al punto A, por ejemplo, no sé si van a poner qué me representa el 5 y qué me representa la otra coordenada, el 303 y pico. Capaz que lo pongan al revés como para ordenado. Claro. Que el 5 lo Entonces, escriban en el eje Y. exactamente. O sea, en la parte, en la tabla, ¿me entiende? Entonces, eso es también una interpretación y es una buena manera de ir no solamente con el proceso natural que conocemos, sino también el proceso inverso, bueno, de decir, mire, esto es lo que pasa con un barril, vamos a sacar la información. ¿Qué significará ese 300? ¿Qué significará ese punto? Entonces, esa es otra manera de trabajar, de profundizar, de analizar, o sea, de no quedarnos con el simple ejercicio, sino de analizarlo a fondo. Claro. Fíjense que nosotros veníamos proponiendo trabajar con registro tabla. No habíamos empezado todavía con el registro gráfico, hasta ahora. Como siempre decimos, está el rediseño, porque cada docente tiene su grupo de alumnos que ya lo conoce. Por articulación con sus pares de años anteriores, saben hasta dónde se ha llegado, desde dónde tienen que trabajar, qué temas afianzar. Entonces, el rediseño está, nosotros proponemos esto, nosotros sugerimos como actividad que a ustedes les puede servir, la pueden modificar, lo que hablamos de rediseñar, hacerle las modificaciones que ustedes crean conveniente, o tal vez dejarla así como está, pero comenzar con otra actividad que tal vez a ustedes les diga, bueno, de esta actividad les va a resultar más sencilla y trabajar con la que ustedes proponen me va a servir para fijar lo que quiero llegar. Lo que quería mostrarles era aquí donde estaban estas dos propuestas, dos estrategias, hemos tomado una incorrecta o incompleta y después la correcta. Aquí está. La primera es trabajar con regla de 3 simple. Y la segunda, hay toda una operatoria de aritmética de resta, división y multiplicación. Ustedes, profes, ¿con cuál trabajarían con sus alumnos si tuvieran que elegir la estrategia para armar ese debate? ¿Elegirían la primera que está incompleta, que es regla de 3 simple, o la segunda, que está todo el proceso aritmético? ¿Cuál de las dos elegirían para trabajar con su grupo? ¿Qué les parece? Supongamos que estas dos estrategias
Cuando hemos dividido, hemos presentado la situación, se han dividido en grupos y supongamos que en uno de los grupos ha aparecido la regla de 3 simple. Y en el otro grupo que han encontrado la regularidad. Si ustedes la tuvieran que escribir o sus alumnos la tuvieran que escribir en el pizarrón, porque le vamos a pedir a ellos que ellos le escriban en el pizarrón. ¿Qué les parece? ¿Cuál elegirían ustedes para generar el debate? Profe, la segunda, por supuesto. La ¿Vos mayoría de los trabajás alumnos están acostumbrados, cualquier situación que uno les dé, regla de 3. Ah, profe, regla de 3. Yo saco con regla de 3 y lo hacen. Yo los dejo que hagan todo el procedimiento y saquen con la regla de 3. Bueno, prueben con otro valor hasta el momento que por ahí no les coincide con otro alumno que está aplicando otro tipo de estrategias. A ver por qué no te coinciden y bueno, y ahí se sigue. Pero para mí la adecuada es la segunda, por supuesto. ¿Por qué? Porque abre un debate para muchas cosas, capaz que son situaciones que los alumnos por ahí no lo veían o no lo tenían presentes, y a través de ello se van dando otras posibilidades más para trabajar de la mejor manera. Bien, O sea, muy bien. ¿vos cuál tomarías? ¿La incorrecta, la regla de 3 simple? No, profe, esa no. No, esa no. Por eso le digo, la mayoría de los alumnos hace regla de 3. Yo los dejo que hagan hasta el momento que ellos se dan cuenta que no es así. Para mí la regla de 3 no es. Y después les digo, al último, bueno chicos, traten de no sacar con regla de 3. Usen otras maneras de sacarlo y vamos a ver qué pasa. Pero regla de 3 no. Muy pocos casos que les admito yo regla de 3. Bueno, les digo, no sé qué está pasando otra vez con el programa. No quiero tocar nada, se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, no sé qué ha pasado, pero no quiero tocar nada porque tengo miedo que se corte la llamada, la reunión. Bien, Bueno, bueno, estamos, a ver, ¿qué es lo que nosotros, está bien, Miriam, está muy bien, pero en realidad creo que ellos mismos se van a dar cuenta cuando utilicen la regla de 3 simple y no funciona. No funciona y van a decir, profe, esto no funciona porque no coinciden los valores. Entonces, a veces está bueno que ellos mismos se den cuenta que sus cálculos no están correctos. Entonces va a haber alguien, o inclusive el docente les puede acompañar diciéndolo, bueno, a ver, veamos de otra forma, veamos otras relaciones. Si con la primera parte, que es lo común, todos van a hacer regla de 3 simple, casi todos, es así. Y ellos mismos se van a decir, pero a ver, si hacemos para una distancia no sale, para la otra tampoco, porque en todos les va a salir resultados diferentes, porque lo primero que van a hacer es querer calcular cuánto vale el costo por 1 kilómetro y usando las diferentes líneas los costos les va a salir diferentes. Entonces van a decir, pero aquí hay algo. Entonces ahí está el momento o del docente de decirle, bueno, entonces si hay algo, entonces busquemos otras relaciones que nos permitan encontrar alguna regularidad, algo que todas compartan. Yo en mi claro, caso, yo jamás les digo está mal, no usemos esta. Lo que sí le podemos decir es, mire, algo tienen en común porque no puede ser de que, digamos, la empresa esta diga, bueno, este viaje voy a colocar porque sí, este valor va a tener este costo, si no se tiene que valer con ciertos valores que siempre se van a repetir, siempre van a ser regulares, siempre se van a repetir. Entonces, la idea es que ellos intenten encontrar relaciones entre pares de valores y seguir, lógicamente, continuar con la segunda propuesta.
pero estamos de acuerdo con vos, mire, que la proporcionalidad directa la van a usar siempre, siempre. Es como que no, es complicado sacarlos de ese modelo lineal, es muy complicado. Profe, Sí, yo en mi caso los dejaría a ellos trabajar como a ellos les parezca, digamos, o sea, que ellos mismos busquen cuál es el camino y que ellos solos, como usted dice, van a chocar contra una pared porque se les va a cerrar el camino. En ese caso, ahí ellos mismos se van a dar cuenta que con esa, de la forma que están planteándolo, no lo van a resolver y van a seguir buscando otra estrategia. Yo siempre les digo a mis alumnos que en la matemática es válido, ¿sí?, tomar el camino que puede ser corto o largo, pero mientras lleguemos al mismo resultado. Entonces, yo los dejaría a ellos que elijan, que vean, y ellos mismos van a darse cuenta que con eso que están eligiendo, por ejemplo, la regla de 3, no les va a coincidir. Entonces ahí van a darse cuenta, van a decir, no, bueno, entonces vamos a buscar otra forma, y otro grupo seguramente ha hecho el pasito por pasito, que ha sido la segunda opción. Y ahí es donde se genera ese debate que está bueno, porque a mí me ha pasado en algunas actividades que he dado y un tipo de alumno, un grupo de alumnos ha ido por el camino más largo, pero ha llegado al resultado. Y otro ha elegido directamente una ecuación y ha sido mucho más rápido. Entonces, les daría que ellos mismos hagan ese trabajo sin decirle, esto no quiero o esto quiero. O sea, me gustaría que ellos mismos descubran para que de esa forma ellos entiendan el por qué están haciendo. O sea, ahí creo que estaría la interpretación, de mi punto Claro. de vista, ¿no? Sí, sí, esto es muy amplio. Esto es muy amplio y el punto en común lo van a encontrar cuando hagan la apuesta, cuando sea el momento de discusión entre todos y digan, sí, pero unos han obtenido una forma, otros han hecho de otra y otros han hecho de otra manera. Entonces, la idea es que vean que hay muchas formas de llegar a lo mismo, ya sea con una tabla, con un gráfico, con una fórmula, con un cálculo. Ninguna tiene prioridad sobre la otra, porque a veces claro. estamos en un registro, en una forma, y decimos, no, esto no funciona, no dejarlo por un lado, lo vamos a ver en otro. Entonces, la idea es que desde nuestra postura le digamos, mire, este problema hay muchas formas de resolver. ¿Lo pueden hacer con GeoGebra? Sí. ¿Lo pueden hacer dibujando en el cuaderno? Sí. ¿Lo pueden hacer por tabla? Sí. ¿Lo pueden hacer por fórmula? Sí. ¿Lo pueden hacer por cálculo? También. Es decir, que no limitemos la estrategia, como dice Karina, o sea, se pueden dar un montón de situaciones, un montón de procedimientos y ninguno priorizar por sobre lo otro. Todos son iguales, porque si no el chico va a decir, supongamos, en otra situación que se le presente, va a decir, che, a ver, ¿cómo me han enseñado en la escuela? Ah, era por tabla. Ah, pero no puedo hacer por tabla, pero sí puedes hacer con cálculos. Sí puedes hacer de otra manera. No necesariamente tienes que estar con lápiz y papel. Usa la calculadora del celular y vas a ver, lo vas a poder resolver. Entonces, pero la idea es que no priorizar un procedimiento por sobre otro. Todos son válidos y se necesitan socializar para que los otros también conozcan. También salir un poco de las estructuras, ¿no? Porque nosotros somos muy estructurados. Esto tiene que ser así, lo vamos a trabajar de esta manera y vamos a seguir este camino. Exacto. Y no salgamos, aprendamos a salir de esas estructuras y, como hablaba hace rato, de dejar que nuestro alumno tenga esa libertad y esa independencia para generar sus estrategias. Y a veces es conveniente o sea, comenzar con alguna estrategia que no esté completa, que no esté del todo bien.
generemos esos espacios de construcción. Porque si nosotros dejamos que ellos en la pizarra escriban la correcta, un grupo lo ha entendido. Y el otro, como decía Cari, homogeneizar la clase. Pero si nosotros partimos del análisis de la que está bien, el resto, o sea, un grupo lo sabe, un grupo lo ha entendido. O capaz que le ha salido por casualidad. Y el Y a resto veces no lo... Claro. es el más reducido el que lo entiende. Claro. Tal cual, ¿qué ha pasado qué pasa con los otros grupos? No lo van a entender, van a quedar, ¿qué van a hacer? Van a copiar. Borran todo lo que han hecho, ese está bien y copian esto. Y se quedan con que esa es la correcta y sin lograr comprenderlo. Entonces, elijamos una estrategia que no esté del todo bien. Y vamos a generar ese debate. A ver, ¿cómo lo explicas? Demos ese espacio de justificación, ese espacio de argumentación, de escucharlos. Tal vez en esa estrategia ellos oralmente pueden explicar otra cosa. Lo han escrito tal vez incompleto o incorrecto, pero lo están pensando bien y no lo han podido, esa idea no la han podido escribir en forma simbólica. Entonces, vamos a darle el espacio a que ellos aprendan también a argumentar y a explicar lo que hacen. Porque, o sea, que la oralidad vaya acompañada de las expresiones algebraicas o de las expresiones escritas o de la expresión simbólica. Explico y justifico lo que hago. ¿Por qué he hecho tal cosa? ¿Cómo lo he hecho? Y ahí surge. Tal vez ellos lo que dicen no es lo que escriben. ¿No es cierto? ¿Qué opinas, profe? Sí, tal cual. Es más, es muy común que vos le preguntes, o sea, me pasa que vos te acercas y le preguntas, profe o Juancito, contame qué has hecho. Y te dicen, no sé, profe, aquí están los cálculos, entiéndalo usted. Ah, así es. Bueno, antes que se nos... Sí, perdón, profe. Sí, capaz que sí lo han hecho bien, nada más que no saben explicar qué es lo que han hecho. ¿Sí? Bien. Es así. Antes que nos vayamos, había propuesto esto como una actividad, como una sugerencia. Fíjense, es una tabla, que es lo que hablaba la profe hace rato, que les damos todo ordenado. En esta tabla, fíjense que los datos están desordenados. Tenemos 6 minutos, 12 minutos, 9 minutos, 2, 3, y fíjense que está incompleto, que hay espacios que están vacíos. Entonces, con esta tabla estamos invitando a que los chicos, primero elijan cómo van a trabajar, qué van a hacer. Se darán cuenta de que tienen que ordenar, que va a ser más fácil trabajar, completar todos esos espacios vacíos a partir de ordenar los números. Tendríamos que probar, darles y ver qué estrategias utilizan. Entonces, esta actividad nos gustaba con la profe cuando la hemos elegido, nos gustaba para darles. Están todos los números desordenados y hay espacios que están incompletos. ¿Qué estrategias van a utilizar ellos para resolver y completar la tabla? Y por supuesto que salga esa expresión algebraica tan preciada y tan esperada por nosotros. Bueno, tenemos la bibliografía. Sí, profe. Inclusive lo pueden hacer con GeoGebra. Y de una les va a salir para completar esos valores. Lo Claro. pueden hacer, dicen, bueno, si tengo los parte que está, digamos, completa, se arman valores 690, 250, 335 y lo van armando con GeoGebra
y de una les va a salir. O sea, eso es una opción. Claro, Pero depende de cómo ustedes lo quieran trabajar. Si ustedes quieren ver, qué estrategias están utilizando desde lo aritmético, es trabajarla así la tabla. Y después ir al GeoGebra. Depende cómo ustedes lo quieran trabajar. Esas son dos opciones. De trabajar lo aritmético, como se ha trabajado las excursiones, o trabajar con el GeoGebra, como en el caso del aceite. Antes que se nos vaya la hora, perdón, profe, que te corte, hay un trabajo final. No se les está pidiendo que hagan foros, no se les está pidiendo actividades obligatorias, actividades de foros obligatorios, solo el trabajo final. Hay un trabajo final que está sugerido para trabajar de esta manera. Pero, a ver, les pongo la tabla completa. Trabajar la tablita esta completa, esta tablita puede ser, y que ustedes inventen el problema. O la tabla vacía, el tema es que ustedes inventen el problema. Se les da estos datos que pueden trabajar con el 0,74, los 30 kilos, pero que ustedes inventen un problema. Ese es el trabajo final. Está bien sencillo y creo que lo van a poder hacer. Cualquier cosa, está la tutora virtual, recurran a ella, estamos nosotros a disposición. Y bueno, y antes que se corte, de agradecerles que hayan estado con nosotros, que hayan compartido con nosotros, que nos hayan elegido. Esperamos que hayan disfrutado de esto y que les sirva para sus prácticas docentes. Esperemos que haya sido provechoso. Muy agradecidas con la profe por haber contado con ustedes en estos encuentros, por su participación. sí, también les Profe. quiero agradecer por mi parte que, bueno, se hayan tomado su tiempo para compartir este espacio y por sobre todas las cosas nosotros queremos, estas son sugerencias. O sea, nosotros no, todo lo hacemos aportando o compartiendo desde nuestra experiencia para que cada uno de ustedes lo pueda llevar en el aula, porque todo esto ya está hecho, ya está experimentado, producido. Entonces, para que ustedes también tengan la experiencia de cómo actuarían sus alumnos. Entonces sería bueno de que, bueno, lo completen a todo el encuentro, ese es el objetivo, y bueno, que disfruten y que sigamos aprendiendo, porque esto para todos es una escala o un escalón más de aprendizaje. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por compartir estos encuentros y que les sea de utilidad a todos. Muchas gracias, profe, a ustedes. Creo que en nombre de todos nuestros compañeros, profes, la verdad que la experiencia de ustedes nos sirve muchísimo, sobre todo nosotros que estamos iniciando en este ámbito. La opinión o la forma de ver nos sirve muchísimo como guía y bueno, ustedes son nuestros pilares. Obviamente que cada docente va a tener su dinámica, su punto de vista, su forma de trabajar en el aula, pero bueno, esto nos sirve como respaldo y bueno, de ahí, por decir así, entre comillas, de sus errores, como que a nosotros nos ayuda muchísimo, muchísimo para ver con otra mirada o para ver lo nuevo y salir de lo estructurado que se viene trabajando siempre y aportar ese granito de arena para este cambio que queremos, que la matemática se vea de otra forma, con otra visión y comparando en realidad o usando la matemática para lo que es la realidad del día a día y que así los alumnos le encuentren un gustito y les resulte mucho más práctico con otra mirada más amplia en la matemática. Así que desde ya, para nosotros, muchísimas gracias y un placer haber compartido estos 4 encuentros con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Cari. Hermosas palabras. Muchas gracias, profe, las dos, mi profe Parú, profe Erma. Muchísimas gracias por todo, la verdad que es un placer compartir nuevamente con ustedes. Ahora como colegas, la verdad que estoy muy agradecida por todo.
Y sí, es lindo, yo me sigo perfeccionando, gracias a Dios, día a día. Y bueno, vamos a apostar, esperemos para un segundo encuentro con ustedes, ¿eh? Espero su Bueno, invitación. muchísimas gracias, Miriam. Gracias. Gracias, Miriam, muchas gracias. Hasta próxima Éxito, jornada. profe. Un gusto, colegas. Gracias, profe. A ustedes, Claudia, a ustedes, muchas gracias, un placer. Muchas Estamos a gracias a ambas disposición. profesoras por compartir sus saberes con nosotros. O sea, yo personalmente estoy muy contenta con la capacitación porque me sirve bastante y no sé qué agregar porque la Karina, ella siempre habla por representación de todos y estoy de acuerdo con lo que dice ella. Buenísimo, Muchas gracias, gracias, Rita. gracias. Muchas Bueno, nos gracias. vemos encuentros. Saludos para todos. Profe, seguimos trabajando, profe Marce. Seguimos Traba- trabajando para ustedes. Bueno, un gusto, profes. Hasta luego. Hasta Gracias. pronto. Adiós. Hasta luego, profes. Adiós. Un gusto.